El tesoro de David por Charles Spurgeon, Salmo número 89. Hemos llegado al majestuoso Salmo del Pacto, que según la ordenación judía es el último del tercer libro de los Salmos. Es la expresión del creyente en presencia de un gran desastre nacional, en súplica a Dios, presentando el gran argumento de los acuerdos del pacto y esperando liberación y ayuda debido a la fidelidad del Señor. Nos comentaba Spurgeon. El salmo presente se empareja con el precedente. Es como el allegro espiritual al penseroso. El salmo anterior es una endecha de pasión. Este es un villancico de Navidad. Nos comentaba Christopher Ward. Versículo número 1. Este corto versículo contiene el sumario y todo el sabroso argumento de este largo salmo. En él observamos el motivo del salmo, la bondad o misericordia del Señor, manifestada a todo el mundo en general, a la casa de David, esto es, a la iglesia en especial. El deber del cantor es engrandecer perpetuamente las misericordias de Dios, de generación en generación, nos comentaba John Boyce. Cantaré. Cuando estamos atribulados pensamos que sentimos alivio al quejarnos, pero cuando alabamos conseguimos más. Obtenemos gozo, que nuestras quejas pues se transformen en alabanzas. Y en estos versículos hallamos lo que será material para alabanza y acción de gracia. Para nosotros en las peores ocasiones, en tanto que en el 10 se refiere a cuestiones públicas como personales. Nos comentaba Matthew Henry. De generación en generación haré notoria con mi boca tu fidelidad. Por ser Dios fiel y siempre lo será, tenemos un tema para cantar que no caducará en generaciones futuras. Nunca se desgastará, nunca será reprobado, nunca será innecesario, nunca será un tema banal o sin valor para la humanidad. Nos comentaba Charles Spurgeon. Este autor ha escuchado alabanzas continuas de una lengua medio comida por el cáncer. ¿Para qué usas, lector, la tuya? Nos comentaba Philip Bennett Power, versículo número 2. Para siempre será edificada misericordia. Los elegidos constituyen y forman una gran casa de misericordia. Esa casa, al revés del destino de los otros edificios bajo las estrellas, nunca se desmorona, nunca es derribada. Como no se les puede añadir nada, tampoco se les puede disminuir en nada. El fuego no puede dañarlos, las tempestades no pueden derribarlos, la edad no puede desgastarlos. Se halla edificada sobre una roca y es inmóvil como la roca sobre la que se halla. La roca triple del decreto inviolable de Dios, de la redención consumada por Cristo y de la fidelidad infalible del Espíritu. Nos comentaba Augusto Monaget Toplay. Versículo número 3. Hice un pacto con mi escogido, juré a David, siervo mío. En Cristo Jesús hay un pacto establecido con todos los escogidos de Dios, y por gracia son llevados a ser siervos del Señor, y luego son ordenados reyes y sacerdotes por Jesucristo. Qué dulce es ver al Señor, no solo haciendo un pacto, sino reconociéndolo más adelante y dando fe de su propio juramento. Esto debería ser una base sólida para la fe. Y Etán, el Esraíta, evidentemente piensa de esta manera. Nos comentaba Spurgeon, versículo número 5, tus maravillas, etcétera. Es una salvación maravillosa, es una salvación tal que los ángeles desean hacer averiguaciones sobre ella, y es una salvación tal que todos los profetas desean conocerla. Hace ya casi 6000 años que todos los ángeles del cielo se asombraron ante una salvación tan grande. Hace casi 6000 años que Abel se asombró de una salvación tan grande. ¿Y qué pensamos que está haciendo Abel en el día de hoy? Está aún asombrándose de esta salvación tan grande. Nos comentaba Andrew Gray, versículo número 6.
¿Quién en los cielos se igualará al Señor? La versión holandesa de la Biblia traduce: ¿quién será aún como sombra ante él? Es decir, ellos no son dignos de ser contados como sombras en comparación con él, nos comentaba Thomas Godwin. Versículo número 7. Dios es temible en la congregación de los santos. Los santos suyos que andan cerca de él tienen un poder asombroso en su aspecto. Apelo a las consecuencias culpables. Los apóstatas, los que profesan pero tienen escondrijos secretos de maldad, algunas veces cuando estáis en la presencia de uno que es verdaderamente piadoso, de quien la conciencia os dice que anda junto a Dios. ¿No os aterroriza meramente el verlo? Nos comentaba Jeremiah Burroughs, y formidablemente sobre todos cuantos están alrededor de él. Cuanto más cerca están de él, tanto más le adoran. Si las meras criaturas están asombradas y los cortesanos, servidores, predilectos suyos han de ser mucho más reverentes en la presencia del gran rey, los hijos de Dios son los que con más fervor oran: santificado sea tu nombre. La irreverencia es rebelión. Nos comentaba Spurgeon, versículo número 14. Justicia y juicio son el cimiento de tu trono. Ahora dice el salmista: justicia y juicio son los pilares sobre los cuales se sienta el trono de Dios. Como explicó Calvino, el manto y la diadema, la púrpura y el cetro, los atavios de que están adornando el trono de Dios. Nos comentaba George Swennock: la justicia se define a sus súbditos y los hace justos. El juicio que reprime a los rebeldes y evita daños. La misericordia que muestra compasión, perdón y apoya a los débiles. La verdad que ejecuta todo lo que él promete. Nos comentaba William Nicholson: misericordia y verdad van delante de tu rostro. Así ha cantado el poeta las glorias del Dios del pacto. Es apropiado que antes que derramara su lamento diera expresión a su alabanza, para que no pareciera que su fe se había secado. Antes de presentar su caso delante del Señor, es del todo apropiado reconocer que sabemos que Él es supremo en grandeza y en bondad. Sea cual sea el aspecto de la providencia o decisiones que tome, este es el curso que han de seguir toda persona prudente que desea tener una respuesta de paz en el día de la tribulación. Nos comentaba Charles Spurgeon. La verdad va delante del rostro de Dios, porque Dios la mantiene delante de sus ojos y moldea sus acciones con ella. Píndaro llama a la verdad la hija de Dios. Epaminondas, el general tebano, cultivaba la verdad con tanto tesón que se dice que nunca habló de modo falso ni aun en broma. En las cortes de los reyes esta es una virtud rara, nos comentaba Leblanc. La misericordia al prometer, la verdad al ejecutar. La verdad es ser digno de la palabra dada. La misericordia es ser mejor aún. Nos comentaba Matthew Henry, versículo número 15. Bienaventurado el pueblo que sabe aclamarte, andará, oh Señor, a la luz de tu rostro. En tanto que brilla el sol, los hombres andan sin trompezar. Y cuando el Señor nos sonríe, vivimos sin pena en el alma. Nos comentaba Spurgeon. Se equivocan del todo los que suponen que la luz del rostro de Dios y los privilegios del Evangelio y los consuelos del Espíritu nos hacen indolentes y ociosos en el camino del deber. El texto cercena esta suposición en su misma raíz, porque no dice los que sientan a la luz de tu rostro, ni los que estén echados a la luz de tu rostro, sino los que andan a la luz de tu rostro. ¿Qué es andar? Es un movimiento de progreso desde un punto del espacio a otro.
¿Y qué es este andar santo que el Espíritu de Dios hace posible a todo su pueblo? Es un movimiento continuado, progresivo, desde el pecado a la santidad, desde todo lo que es malo a toda obra y palabra buenas. Y esta misma luz del rostro de Dios y la que tú, oh creyente, puedes andar y que al principio te dio pies espirituales con que andar, te ayudará a seguir andando y a mantenerte en estado de actividad hasta el fin de tu campaña. Nos comentaba Augustus Motage Toplay, versículo número 16. Y tu justicia será enaltecido. Esta es una paradoja increíble para el mundo ciego. Que el creyente que en estos momentos se haya sentado sobre el estiércol en esta tierra sea el mismo que en un tiempo estará sentado en el cielo con Cristo, su gloriosa cabeza y representante. Ver Efesios capítulo 2, versículo número 6. Nos comentaba Ebenezer Skinner, versículo número 19. He exaltado a un escogido de mi pueblo. David era el elegido de Dios, elegido de entre el pueblo como uno de ellos, y elegido a la posición más elevada en el estado. En su extracción, elección y exaltación era un tipo eminente del Señor Jesús, que es el hombre del pueblo, el elegido de Dios y el rey de su iglesia. A quien Dios exalta, exaltémosle nosotros. Ay de nosotros que los que le desprecian son culpables de despreciar a su propio juez delante del Señor de los ejércitos, así como de rechazar al Hijo de Dios. Nos comentaba Charles Spurgeon, versículo número 22. No lo sorprenderá el enemigo ni el malvado lo humillará. Quien no ve en todo esto un tipo del Señor Jesús, el cual, aunque fue arrestado por nuestras deudas y maltratado por los impíos, ahora es exaltado de forma que nadie puede demandar nada de él, ni puede burlarse de él, el enemigo que más le odia. Ningún Judas puede traicionarle, ningún Pilato condenarle para ser crucificado. Satanás no puede tentarle, y nuestros pecados no son una carga para él. Nos comentaba Spurgeon, versículo número 25. Asimismo pondré su izquierda sobre el mar y sobre el gran río a su diestra. Cierto artista acostumbraba a decir que representaría a Alejandro, de tal forma que con una mano sostendría una ciudad y que la otra brotaría un río. Cristo es representado aquí como la estatura inmensa, más alto que todas las montañas, teniendo la tierra en una mano y en la otra el mar, en tanto que extiende sus manos desde el mar oriental al occidental. Nos comentaba Leblanc, versículo número 26. Él me invocará, mi Padre eres tú. Cuando llamó David Padre a Dios, es sorprendente que no hallamos en todo el Antiguo Testamento que los patriarcas o profetas llamaran Padre a Dios. No hallamos a ninguno que se dirigiera a él como Padre, no le conocían como tal. Este versículo es ininteligible con referencia a David, pero con referencia al verdadero David es exactamente lo que dice mi Padre y vuestro Padre, mi Dios y vuestro Dios. Hasta que Cristo pronunció estas palabras, hasta que Cristo apareció en la tierra en su humanidad como el Hijo de Dios, ningún hombre o hijo de la humanidad se dirigió a Dios usando este término afectuoso. Fue después que Cristo dijo, subo a mi Padre y a vuestro Padre, que los creyentes se permitieron mirar hacia Dios y decir, Abba, Padre. Aquí vemos pues claramente que esto se aplica a Cristo. Él fue el primero que lo dijo. David no lo dijo nunca. Si no hubiera otra prueba de todo el Salmo, esta cláusula sería para mí una demostración de que no puede hablarse de ningún otro hombre excepto del Señor Jesucristo. Nos comentaba
Capel Molineux, versículo número 28, y mi pacto con él será estable. El pacto es ratificado con Jesús, tanto por la sangre del sacrificio como por el juramento de Dios. No puede ser alterado ni anulado, sino que es una verdad eterna que descansa sobre la veracidad de uno que no puede mentir. Qué gozo llena nuestros corazones al ver que el pacto de gracia es segura para toda la descendencia, porque es firme para aquel con quien estamos unidos indisolublemente. Exaltaré, versículo 29, estableceré su descendencia para siempre. La descendencia de David sigue viviendo en la persona del Señor Jesús, y la descendencia de Jesús son las personas de los creyentes. Los santos son una raza que no muere ni puede exterminarla el infierno. Roma con su sacerdote, con su inquisición y otras crueldades infernales procuró exterminar la descendencia del pacto, pero vano fue su furor y vanos sus esfuerzos. En tanto que Dios viva, su pueblo vivirá. Nos comentaba Charles Spurgeon. Versículo número 30. Si dejan sus hijos mi ley, qué asombrados quedarían muchos si supieran la verdad de aquellos a quienes admiran y consideran muy avanzados y exaltados en la vida divina. Si conocieran sus caídas desgraciadas en el corazón, la palabra y la práctica, si conocieran la angustia profunda que los hijos de Dios a quienes ellos consideran tan avanzados en la vida divina, están sufriendo continuamente como resultado de estas transgresiones. Nos comentaba Campbell Molineux, versículo número 33. Ni desmentiré mi verdad. La fe del hombre puede fallarle algunas veces, pero la fidelidad de Dios nunca le falla. Dios no permitirá que falle su fidelidad. Los actos de Dios pueden a veces dar la impresión de ello. Las tentaciones del diablo y nuestros corazones faltos de fe no solo pueden pensarlo, sino llegar a persuadirnos de ello. Con todo, no puede ser porque el Señor no lo permitirá, ni desmentirá su verdad o fidelidad. Así dice el hebreo, Él es un Dios que no puede mentir. Él es la verdad, dice la verdad, y ninguna de sus promesas puede fallar ni fallará, lo cual puede proporcionar una gran consolación a todos los que están bajo las promesas de Dios. Nos comentaba William Glenelg, versículo número 34, no olvidaré mi pacto. Es su propio pacto. Él lo ideó, lo redactó y voluntariamente entró en él. Por tanto, él lo tiene en gran estima. No es el pacto de un hombre, sino el Señor que lo reclama como suyo. Es malo entre los hombres el quebrantar un pacto, y una acción así nunca podrá atribuirse al Altísimo. Nos comentaba Charles Spurgeon, versículo número 36, y su descendencia durará por siempre. El linaje de David, en la persona de Jesús, no tiene fin, y la raza de Jesús, representada por las generaciones sucesivas de creyente, no muestra señales de fallar. Ningún poder humano o satánico puede interrumpir la sucesión cristiana. Cuando mueren unos santos, otros se levantan para ocupar sus lugares, de modo que hasta el último día, el día del juicio, Jesús tendrá descendencia que le sirva. Nos comentaba Spurgeon, versículo número 37, como un testigo fiel en el cielo. Los judíos, cuando contemplaban el arco iris, se dice que bendecían a Dios porque les recordaba su pacto, que es fiel a su promesa. Y esta tradición, el que es
su propósito sea proclamar consuelo a toda la humanidad. Era extendida entre los paganos, porque según la mitología de los griegos, el arco iris era el hijo del asombro, una señal para los hombres, y considerada, al parecer, como un mensajero de las divinidades celestiales. Así Homero, con notable conformidad en el relato de las Escrituras, habla del arco iris que Júpiter ha puesto en la nube como una señal para los hombres. Nos comentaba Richard Mann, versículo número 40, vallados son típicos de una viña en la cual el elemento principal es la vid. Era costumbre poner una cerca de piedra alrededor del viñedo y edificar una barraca o torre de observación desde la cual un guardián vigilaba toda posesión de instrucción. Cuando la cerca o valía era derribada, todo caminante arrancaba el fruto al pasar, y cuando desaparecía la torre, la viña quedaba abierta para los vecinos, que podían hacer lo que querían con las vides. Cuando la iglesia ya no está separada del mundo y el guardador divino ya no mora en ella, la situación de la viña es realmente lamentable. Nos comentaba Spurgeon. Versículo número 41. Los saquean todos los que pasan por el camino. Los caminantes que no tienen otra cosa que hacer van y arrancan el fruto de esta viña y lo hacen sin dificultad porque no tiene vallas. ¡Ay del día cuando uno cualquiera se atreva a presentar argumentos contra la religión y la copa de todos se halle rebosando de objeciones contra el Evangelio de Jesús! Aunque Jesús en la cruz no significa nada para ellos y pasan por delante sin inquirir en lo que Él ha hecho por nosotros, puede detenerse al placer suyo y no tienen inconveniente en clavar a otro clavo en sus manos y crucificar al Señor de nuevo. No le tocan con el dedo de la fe, sino que le hieren con la mano de la malicia. Versículo número 43. Y no lo sostuviste en la batalla. El valor y la decisión son más necesarios ahora que nunca, porque el mostrarse bondadoso hacia la herejía es el vicio de moda, y la indiferencia a toda verdad, bajo el nombre de orientación liberal, es la virtud suprema de la edad. El Señor nos envía como hombres de la raza de Elías, o por lo menos de la de Lutero y Enoch, nos comentaba Spurgeon. Versículo número 46 y 47. Esto indudablemente suena como la voz de uno que no tiene esperanza del más allá. El salmista habla como si sus esperanzas acabaran en la tumba, como si el derrocamiento del reino unido de Judá y Efraín le dejaran despojado de todo gozo, como si no supiera nada del reino alguno que le compensará con sus esperanzas. Pero sería hacerle una cruel injusticia el aceptar esta palabra como definitiva suya. Lo que oímos en el lenguaje de la pasión, no de la convicción sosegada, esto lo expresa bien John Harvard en un famoso sermón. La exclamación observa es algo apasionada y procede de la visión súbdita, en este caso desconsolado, considerado de un modo abstracto, en sí mismo solamente, y el salmista no miraba en este instante más allá de una escena que se ven cosas mejores y más consoladoras. Un ojo enturbiado por la pena presente no ve muy lejos, ni abarca tanto en su visión como haría en otros momentos, o incluso en el mismo momento si se enjuagara las lágrimas y dejara paso a los rayos de la luz que lo aclaran todo. Nos comentaba William Binney. Versículo número 47. ¿Habrás creado en vano a todo hijo de hombre? Cuando considero los millones de existencias deformados y muchos millones, la mayor parte del mundo con mucho, andan sin Cristo, sin amor, sin esperanza, por el camino ancho. Cuando considero la vida de muchos que son como si se hubieran despertado de un sueño inquieto, como niños golpeando una cortina y gritando en la noche. Cuando considero las preguntas que se nos hacen una
y otra vez. No pueden ser acalladas, no pueden ser contestadas. Cuando considero la vanidad de lo que inquiere el filósofo, el fin de la realeza en la tumba, cuando miro alrededor a la región de sus propios goces y se lo corto que es su disfrute y que en sí mismo tienen su plaga, cuando considero cuán poco pueden hacer los mejores y que nadie puede hacer nada bien, y finalmente cuando considero la inconmensurable inmensidad de deseos e ideales que no llegan a sazón y la inquietud acuciante, puedo casi exclamar con el desgraciado poeta Byron: cuenta todos los goces que tus horas han visto. Cuenta todos los días exceptos de angustias, y sabe, no importa lo que ello resulte, ¿qué habría sido mejor? No haber existido. De Paston Hogg. La pompa, los honores y el poder, lo que da belleza o riqueza, todo ello aguarda por igual la hora inhabitable de la muerte. Nos comentaba Thomas Gray. Versículo número 51. Porque tus enemigos han deshonrado los pasos de tu ungido, siguiéndole y acosándole y buscando ocasión para blasfemar, no solo observando sus palabras y acciones, sino incluso sus pasos inocentes e inocuos. Ni Cristo ni su iglesia pueden agradar al mundo. Hagamos lo que hagamos, los burladores se mofarán. Se refiere este versículo al sarcasmo que tantas veces ha repetido. ¿Dónde está la promesa de su venida? Va dirigido el reproche a las demoras del Mesías, los pasos esperados que no se han oído todavía. ¡Oh Señor! ¿Cuánto tiempo durarán estas imprecaciones? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo? Nos comentaba Charles Spurgeon.